Bien. Creo que estábamos en la parte de la solución de algunos problemas especiales, ¿verdad? Dijimos de que íbamos a resolver problemas clásicos como ser el solenoide, el plano, la línea y la circunferencia. El que nos falta por resolver creo que es el solenoide, ¿verdad? El plano ya lo hicimos. Vamos a ver el solenoide, que es el de los más importantes que existen, porque el solenoide emula lo que es un imán, o sea, tiene un campo magnético idéntico al de un imán. Ahora, ¿qué es un solenoide ideal? ¿Qué es el que nosotros vamos a estudiar? Porque, o sea, está el solenoide y está el solenoide ideal, ¿verdad? Cuando decimos solenoide, un solenoide es una bobina donde las vueltas están enrolladas con un espaciamiento entre ellas, mientras que un solenoide ideal es un alambre largo enrollado en forma de hélice, pero con las vueltas muy apretadas entre sí. ¿De acuerdo? Con esta configuración nosotros podemos producir un campo magnético uniforme en el espacio rodeado en medio, ¿verdad? En el espacio dentro del solenoide, el campo magnético es muy fuerte y es uniforme. Ajá. Cuando hay muy poco espacio entre las vueltas, cada una puede tratarse como si fuese una espira circular. Aquí es donde está la importancia del solenoide ideal. O sea, nos permite tratar a cada vuelta como que fuese una espira. Entonces, si el solenoide tiene 20 vueltas, serían 20 espiras superpuestas. Lo que tenemos que hacer es simplemente sumar el campo magnético de 20 espiras para obtener el campo total del solenoide. Bien, el campo magnético es la suma vectorial, ¿verdad? De los campos que resultan de las vueltas. Fíjense bien, aquí tenemos el solenoide, una muestra. Este es un solenoide ideal. Es una bobina. La corriente se ve aquí en este solenoide hace sentido por la regla del campo magnético. ¿Hacia dónde apuntaría? ¿En Z positivo o Z negativo? Z negativo. En Z negativo, ¿verdad? Exactamente. Negativo. Porque acuérdense de la mano derecha. El pulgar va en la dirección de la corriente. Entonces los 4 dedos van entrando en la parte interna del solenoide y van saliendo en la parte externa. O sea, en el exterior los 4 dedos van hacia arriba. En el interior los 4 dedos van hacia abajo. El campo que nos interesa a nosotros es el campo en el interior del solenoide. El campo en el exterior no. Es muy débil y lo vamos a despreciar. Y en el interior, el campo es aproximadamente uniforme. ¿De acuerdo? Es muy difícil producir campos uniformes, ¿verdad? Es casi imposible. Es una idealización. Si el solenoide es infinito, podemos decir de que en el interior el campo es uniforme. De lo contrario, no. Por ejemplo, este solenoide no es infinito. El campo en el interior va a ser casi uniforme, pero no del todo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar a hacerlo matemáticamente. Supongamos de que tenemos un cilindro de longitud L y sección circular de radio A. Se enrolla un alambre a su alrededor para un total de n vueltas. N vueltas se refiere a n espira, ¿verdad? N espiras. Despreciamos el paso del enrollado. O sea, están muy apretadas las vueltas y queremos encontrar la inducción magnética en el punto P sobre el eje del solenoide. O sea, un punto P en el eje del solenoide. El eje del solenoide va a ser el eje Z. O sea que la inducción que queremos calcular es una inducción axial. N, este N minúscula, representa el número de vueltas por unidad de longitud. Recuerden bien este número. Número de vueltas por longitud. O sea, N mayúscula entre L. Donde L es la longitud, la altura, ¿verdad? Que tiene esa bobina. Y N el número de vueltas. O sea que N minúscula tiene unidades de 1 sobre metro, porque este N mayúscula es solo un número. Podría ser 20. 20 entre
entre 5 metros, ¿verdad? Me quedaría unidad de 1 sobre metro, ¿verdad? Entonces, acá necesitamos hacer un diferencial de ddn. ddn, si yo despejo para n, me queda n por L, ¿verdad? Si lo escribo como diferencial, me queda ddn igual a n por ddz sub 0. Este n no cambia. Este n se mantiene igual, ¿verdad? Porque n viene a ser como una densidad. Entonces, esta es la cantidad de anillos circulares en esta porción. ddn se refiere a una pequeña porción de la longitud del solenoide. Vamos a verlo acá. Vamos a ver. Antes de explicar esto, estas cantidades, nos vamos a detener acá. Nosotros vamos a hacer uso de la inducción magnética de una sola espira, de radio A, sobre un punto en el eje Z. Este problema ya lo hicimos en clase. Entonces, en el solenoide, lo que vamos a hacer es, como el solenoide tiene un montón de espiras, una sobre otra, superpuestas, hay n espiras, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar los campos magnéticos de todas esas espiras, pero mediante una integral, ¿verdad? Lo vamos a sumar con una integración. Vamos a hacer una integral. Entonces, este campo es el que vamos a utilizar para resolver el problema. Fíjense bien, tienen que memorizarse estos pasos porque a ustedes les va a tocar hacer problemas más difíciles. ¿Qué pasaría si el solenoide fuese cuadrado? Entonces utilizarían el campo de una espira cuadrada, pero repetirían los mismos pasos. Aquí es un solenoide circular. ¿De acuerdo? Entonces agarramos el campo de una espira que tiene esta forma. Ahora bien, para poder hacer el problema, vamos a colocar el solenoide de forma acostado así. Esto que ven acá son las vueltas, ¿verdad? Como le hacemos un corte al solenoide y lo tenemos acostado, entonces el punto de campo se encuentra en el eje Z, el eje del solenoide. Esta pequeña franja que ven acá, ddz sub 0, en esta pequeña franja existen ddn vueltas. N es el número total de vueltas, pero en esta pequeña franja existen ddn vueltas, o sea, n por ddz. ¿Por qué hacemos esto así? Porque nosotros queremos integrar. Planteamos los diferenciales para integrar sobre toda la longitud del solenoide, desde 0 hasta L, de manera que al integrar estamos abarcando todas las vueltas y eso me permite incluir el campo magnético de todas esas vueltas en el punto P, que está sobre el eje Z. ¿Por qué escogemos el punto P sobre el eje Z? Porque por la simetría, ¿verdad? Porque esto me permite plantear el problema más fácil. Este punto P podría estar en cualquier otro lado, pero sería más difícil. Entonces, desde un extremo del solenoide y desde el otro extremo trazamos estas líneas. Pero esto lo hacemos para simplificar la respuesta. Este ángulo alfa 1 y este ángulo alfa 2 se utilizan solo para simplificar la respuesta. No son tan importantes, ¿verdad? Lo que sí es importante son esto, mire. Este z sub 0 y este z sub p representan los vectores de posición. Es como que aquí tuviésemos el origen, ¿verdad? Aquí en este lado. Entonces, del origen hasta la franja hay una distancia z sub 0 en la dirección de z. Y del origen hasta el punto de campo hay una distancia z sub p. Z sub p por el punto de campo. Entonces tengo ubicados la fuente, que es la cantidad de espiras que hay aquí, la corriente, y tengo ubicado el punto de campo con z sub p. Estos son los vectores de posición. Bien, entonces, ahora bien, la contribución a la magnitud del campo magnético en P es esto. ¿De dónde sale esto? Esto viene del campo magnético de la espira. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a ver. Fíjense bien. Vamos a plantear este campo como un diferencial de campo, porque este campo lo vamos a plantear como que fuese el de esta franja, ¿verdad?
Entonces, en esa pequeña franja, ya sabemos de que existen d de n vueltas, o en otras palabras, n por d de z. Este es el campo de una espira, pero si lo multiplico por n d de z, es el campo de todas estas espiras que se encuentran en la franja. No sé si me explico. Entonces, ahora lo que hay que hacer es integrar esto a ambos lados. Y aquí hacemos un cambio, miren. En vez de z, fíjense bien, en vez de escribir z cuadrado, escribimos z sub p menos z sub 0. ¿Por qué razón? Porque z sub p menos z sub 0 es esta distancia. Vamos a ver. Es como decir el R de posición relativa. ¿Se acuerdan que el vector de posición relativa es el que va en la integral, verdad? El vector de posición relativa es el que apunta desde la fuente hasta el punto de campo. ¿Quién es la fuente acá? La fuente es la que genera el campo magnético. La fuente son todas las espiras que se encuentran en esta franja. Entonces, ¿cuál es la distancia de la fuente al punto de campo? Es z sub p menos z sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Z sub p menos z sub 0. Ahora, n de z sub 0 es el número de anillos circulares en esa pequeña porción. Integramos esto en ambos lados. La integral en el lado izquierdo me da el campo total dentro del solenoide. Y la integral en el lado derecho tengo que realizarla desde 0 a L, porque es toda la longitud del solenoide. ¿Cuál es la variable de integración aquí, jóvenes, en esta integral? Z sub 0. Es z sub 0, ¿verdad? Y z sub 0 es la distancia del origen a la pequeña franja de dz sub 0. O sea, la fuente de campo. Entonces, para hacer la integral necesitamos el cambio de variable, ¿verdad? Hacemos un cambio de variable cualquiera. Z' igual a z sub 0 menos z sub p. Si se fijan, aquí le di vuelta a esto. Esto siempre se acostumbra a hacer, ¿verdad? La única explicación de por qué se hace es por razones de estética, ¿verdad? Porque si ustedes escriben z' igual a z sub p menos z sub 0, les va a quedar un signo menos ahí. Entonces, para que no quede un signo menos acá, se le da vuelta a esto. Y eso no afecta en nada porque como está elevado al cuadrado, cualquier cosa al cuadrado es positiva, ¿verdad? Entonces, eso no importa. De manera que el d de z' es el d de z sub 0. Sustituyo esto acá y me queda esta integral. Esta integral la pueden ver en las tablas. Por eso es que se hace el cambio variable. Los límites cambian, ¿verdad? Cuando yo hago cambio variable. Como la variable es z sub 0, z sub p es una constante. Entonces, cuando z sub 0 vale 0, z sub prima vale menos z sub p. Y cuando z sub 0 vale L, z sub prima vale L menos z sub p. Entonces, la integral es esta, la integral indefinida es esta, lo evalúo en estos límites y al evaluarlo me queda esto. Bastante fácil, ¿verdad? Como ven, el problema de un solenoide es muy fácil de resolver, pero hay que tener bien presente qué significa cada cantidad acá, ¿verdad? Lo estamos haciendo con superposición de espira, ¿verdad? Que es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, ahora lo que me queda a mí es simplificar esto. Este es el campo del solenoide. Solo me falta multiplicarlo, ¿verdad? Por esta parte, ¿verdad? Mu sub 0 por i por a cuadrado por n, porque estas son constantes, ¿verdad? Como ven acá, ese a cuadrado se cancela con el a cuadrado que está acá atrás, aquí. Entonces, este es el campo dentro de un solenoide en un punto sobre el eje Z. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense que el campo solo tiene componente Z, ¿verdad? Lo que podemos hacer es simplificar el resultado. Por esa razón es que en la figura aparecen unos ángulos. Alfa 1 y alfa 2 no era necesario escribirlos.
Esto solo se hace para fines de simplificación. Entonces, ¿quién es alfa 1 y quién es alfa 2? Ustedes pueden ver de que aquí se me forman unos triángulos rectángulos, ¿verdad? Por ejemplo, en el alfa 1, la hipotenusa, vamos a ver, tenemos este cateto que es Z sub P, ¿verdad? Z sub P es esto. Y este otro cateto sería como el radio es A, entonces es A, ¿verdad? Entonces sería A y Z sub P. La raíz de A cuadrado más Z sub P cuadrado. Eso sería alfa 1, ¿verdad? O sea, vamos a ver, coseno de alfa 1 es lado adyacente entre la hipotenusa, que es esto. Y el coseno de alfa 2 es lado adyacente entre la hipotenusa. No sé si estamos de acuerdo en eso, jóvenes. El coseno de alfa 2 es lado adyacente, que es esto. L, la longitud del solenoide, le resto Z sub P y me queda esta distancia. Por eso es L menos Z sub P. Aquí tengo coseno de alfa 1, coseno de alfa 2. ¿Por qué usé un coseno y no un seno? Porque el coseno es el que me... es exactamente estas expresiones. ¿Ven? Estas expresiones son cosenos. Entonces, sustituyo eso en los cosenos en lugar de eso y ya ven que ustedes que la respuesta queda más práctica, ¿verdad? Se simplifica bastante. Y la dirección es en Z positivo. Bien, ahora, ¿de qué depende la magnitud de un solenoide del campo magnético? Va a depender de cuántas espiras existan, ¿verdad? En el solenoide. Entre más vueltas existan, más fuerte va a ser el campo magnético. Bien, no sé si les quedó claro este resultado, jóvenes. Entonces, este problema que acabamos de hacer es para un solenoide no infinito, es un solenoide finito. ¿Qué pasa si nosotros queremos idealizar un poco y considerar el solenoide infinito? Entonces, como caso especial, tenemos el solenoide infinitamente largo. El resultado anterior lo vamos a modificar, ¿verdad? Vamos a hacer que los ángulos alfa 1 y alfa 2 tiendan a 0. O en otras palabras, que la longitud tienda a infinito. O sea, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando L tiende a infinito? Cuando L se hace infinito, alfa 1 y alfa 2 se van haciendo más pequeños, ¿verdad? Porque, bueno, creo que todos lo pueden imaginar, ¿verdad? Cuando la longitud tiende a infinito, alfa 1 y alfa 2 tienden a 0. Es lo mismo. Entonces, yo puedo simplificar este resultado al hacer que alfa 1 y alfa 2 tiendan a 0 y en ese caso me quedaría el resultado de un campo para un solenoide infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando alfa 1 y alfa 2 se aproximan a 0? El coseno de alfa 1 y alfa 2 se aproxima a 1, ¿verdad? Porque coseno de 0 es 1. Y el coseno de algo muy pequeño es aproximadamente 1. Entonces, si hacemos esta aproximación, me quedaría 1 más 1 aquí en paréntesis, ¿verdad? 1 más 1, me queda 2, este 2 se cancela con este 2, y me queda que el campo magnético para un solenoide ideal infinitamente largo es esto. Mu sub 0 por n por I, donde I es la corriente, mu sub 0 la permeabilidad del espacio libre, y n, ¿quién es n? Es el número de vueltas por unidad de longitud, es una densidad de espira, perdón. Entonces, aquí ustedes pueden ver que este resultado es bien sencillo. Los estudiantes este resultado, de tanto que lo usan, se lo aprenden. Se lo aprenden de memoria, ¿verdad? De tanto que lo usan, porque el problema del solenoide nosotros lo vamos a seguir empleando, es un problema clásico. Entonces, este resultado se les va a ir quedando en la memoria, ¿verdad? Lo importante es que ustedes entiendan de que para el solenoide infinito, la magnitud del campo va a depender de la intensidad de la corriente y del número de vueltas. Entre más vueltas hay, más fuerte es el campo. ¿De acuerdo? Entre más vueltas, más fuerte es el campo. Y entre más intensa sea la corriente, también. Ajá. Entonces, otra cosa que me deja apreciar este resultado es que en el interior del solenoide
el campo magnético es uniforme. Fíjense que de todos los casos que acabamos de analizar, ¿verdad? Hicimos el problema de una línea, hicimos el problema de la espira, hicimos el problema del plano infinito y el problema del solenoide. El campo magnético de una línea y el campo magnético de la espira, ¿qué tienen en común? El campo magnético de una línea y de una espira. Son diferentes, ¿verdad? Que son Pero constantes. ¿qué tienen? De una línea y de una espira. No sé si recuerdan. El campo de una línea y de una espira tienen algo en común, que son campos variables. Son campos que dependen de la posición, ¿verdad? No son uniformes. Y el campo de un plano infinito y de un solenoide infinito tienen algo en común, que son uniformes. Vamos a ver para que lo vean. Acuérdense del plano infinito, miren. El campo de un plano infinito es uniforme. Es constante. ¿De acuerdo? Pero solo si es infinito. Si no es infinito, no es constante. ¿Qué pasa con el campo de un solenoide ideal infinito? Es constante. Pero como ustedes ven, estos campos son constantes solo para sistemas ficticios, ¿verdad? En la vida real, ustedes nunca van a encontrar, porque no existen solenoides infinitos ni planos infinitos, ¿verdad? El campo de un solenoide, fíjense bien, acuérdense, en el laboratorio ustedes van a hacer una práctica de laboratorio sobre el solenoide. Tienen que estar muy atentos ahí, ¿verdad? Porque en la explicación, porque no es lo mismo un solenoide ideal infinito que un solenoide ideal finito. O sea, este es el solenoide ideal finito y el solenoide ideal infinito. En el solenoide ideal finito, que es este es un solenoide ideal finito. El campo no es uniforme. Fíjense bien, el campo no es uniforme. Está variando con Z. Pero cuando es infinito, sí es uniforme. No importa el interior, ¿verdad? Que en qué punto en el interior estén, el campo siempre vale lo mismo. Hay que tener muy presente esto, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien. Aquí tengo un solenoide finito, de tamaño finito. Como pueden ver las líneas verdes representan el campo. Y como ustedes observan, este campo magnético no es uniforme. Cuando un campo es uniforme, ¿cómo tienen que ser las líneas? Las líneas de campo tienen que ser cerradas todas. no, sí, las líneas de campo magnético tienen que ser cerradas, pero cuando un campo es uniforme, ya sea eléctrico o magnético, ¿cuál es la característica de las líneas? Cuando el campo es uniforme. Tiene el mismo espaciamiento entre líneas. Sí, ¿verdad? Exactamente. Que las líneas están igualmente espaciadas, son paralelas. Las líneas son paralelas y están igualmente espaciadas. Ese es un campo uniforme. Y como ustedes ven en la figura, las líneas no son paralelas, no están igualmente espaciadas. El campo es más intenso donde están más juntas y es menos intenso donde están más separadas. Entonces, por ejemplo, este campo, fíjense bien, este campo que obtuvimos es para un solenoide ideal finito. Y la forma de ese campo es este. Y en el exterior, ¿qué observan? Que las líneas de campo están más separadas. En el exterior, las líneas se van separando cada vez más. O sea que en el exterior, nosotros asumimos de que el campo es cero, aunque no lo es, ¿verdad? Pero lo asumimos como cero. Y en el interior, asumimos de que es diferente de cero, porque las líneas en el interior quedan muy pegadas y en el exterior muy separadas. Entonces podemos aproximarlo a cero en el exterior
y en el interior decimos de que el campo es uniforme, ¿verdad? Siempre acostumbramos a considerarlo uniforme aunque no lo sea. El campo magnético de un imán es exactamente como el de un solenoide. Miren, por eso aquí a este solenoide le ponen un norte y un sur, miren. Las líneas de campo siempre van en este sentido, de sur a norte. El campo magnético de la Tierra también tiene la forma de un solenoide. Bien, ¿qué pasa entonces? Un solenoide ideal. Este es un solenoide ideal, miren. Aquí le hicimos un corte. El campo en el interior, nosotros vamos a asumir de que va a ser uniforme, porque como ven, las líneas quedan igualmente espaciadas, ¿verdad? Aunque esta es una aproximación. Y en el exterior, las líneas están muy separadas. Ahora, lo que sí tienen en común los sistemas es que las líneas de campo siempre se cierran. Eso sí, todos los sistemas lo tienen en común, ¿verdad? Que las líneas de campo van a ser cerradas. Ahora, un solenoide no ideal. ¿Qué es un solenoide no ideal? Es una hélice donde las vueltas se encuentran muy separadas. Fíjense bien, aquí las espiras ya no están juntas, sino que están separadas. Entonces, ¿qué le sucede al campo? El campo va a tener unos quiebres, unas ondulaciones. Ya no vamos a tener un campo regular, ¿verdad? Sino que vamos a tener un campo bastante complejo. Va a tener una serie de ondulaciones, ¿verdad? El campo, debido a que las líneas no están, las espiras no están juntas. Como ven acá, miren, es un campo mucho más difícil. Este solenoide no ideal, nosotros no lo resolvemos, ¿verdad? En la clase. Tal vez con métodos computacionales lo podemos resolver, ¿verdad? Pero es muy difícil de forma analítica. Bien. Entonces, si tienen preguntas, jóvenes, hasta acá, con el solenoide. Bien, entonces miren, para hacer un resumen, vamos a hacer un resumen. Yo les dije a ustedes que tienen que aprenderse estos problemas, miren. Tienen que aprenderlos. Eso les va a ayudar bastante a estudiar. Cómo resolver una corriente infinita, una corriente circular, cómo resolver un plano infinito y un solenoide ideal. Cuando digo solenoide ideal, puede ser infinito o finito, ¿no? De acuerdo, puede ser infinito o finito, pero siempre es ideal. Entonces, la corriente infinita, recta, y la corriente circular, ambas son corrientes filamentales. Los campos no son uniformes. En el caso del plano infinito y el solenoide ideal, el campo es uniforme, aproximadamente, ¿verdad? En el caso del solenoide, aproximadamente es uniforme en el interior. Entonces aquí tenemos sistemas, ¿verdad?, con campos muy diferentes, pero lo que tienen en común todos los cuatro sería que las líneas de campo siempre son cerradas. Eso siempre lo van a tener en común. Como ven, las líneas de campo de una línea lucen así. Es un campo no uniforme. Este es un campo no uniforme, como pueden ver. En el caso de la corriente circular, el campo también es no uniforme. Las líneas no están espaciadas igualmente, no son paralelas. Aquí lo pueden ver mejor, no son paralelas, es no uniforme. En el caso del plano, las líneas de campo están igualmente separadas y son paralelas. Este es un campo uniforme. Y en el caso del solenoide ideal, dijimos de que las líneas van a estar igualmente espaciadas en el interior, ¿verdad? Lo vamos a aproximar a un campo uniforme, aproximar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar con eso. Vamos a pasar a otro tema. Voy a por lo menos introducir esto el día de hoy. Las cargas puntuales en movimiento. Esta es la última parte del capítulo 14, la última sección. Vamos a ver, nosotros hemos estudiado, jóvenes, corrientes, ¿verdad? Hasta el momento, corrientes eléctricas, en alambres, en superficies o en volúmenes. Pero no hemos estudiado cargas puntuales en movimiento. Cargas, o sea, de forma individual, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una carga individual se mueve? Entonces,
nosotros vamos a estudiar hoy el campo magnético que produce una sola carga que se está moviendo. Recuerden, una carga me genera un campo eléctrico. Pero una carga moviéndose, además de campo eléctrico, también genera campo magnético. Entonces, cuando una carga se está moviendo, la carga lleva un campo eléctrico y también un campo magnético. ¿Qué forma va a tener el campo magnético? Eso es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una suposición acá. Vamos a empezar estableciendo a J, que es la densidad volumétrica de corriente, de esta forma, en términos de la velocidad, porque aquí aparece la velocidad de una carga, ¿verdad? Y esta es la densidad volumétrica. Entonces, en la ley de Biot-Savart, vamos a utilizar aquí la densidad volumétrica, pero vamos a reemplazar esta J por esto. Entonces, al reemplazar acá, me queda esta velocidad. Vamos a hacer una suposición que las cargas están contenidas en un volumen muy pequeño, de modo que R' será constante en todo el diferencial de volumen, haciendo que R y R también sean constantes. O sea, vamos a ver. A lo que se refiere esto es que esta densidad de carga se refiere a la densidad de carga en un pequeño volumen, pero como nosotros queremos una sola carga, vamos a tratar de reducir ese volumen a un tamaño muy pequeño, de manera que lo podamos aproximar a una sola carga, ¿verdad? Entonces, si todas las cargas llevan la misma velocidad v dentro de ese pequeño volumen, se puede sacar todos esos factores del integrando. ¿Por qué se saca el integrando R? Vamos a ver. ¿Por qué se saca? Porque dijimos, ¿verdad?, de que R, este vector R, localiza todas las cargas dentro del volumen, pero como el volumen es muy chiquito, la variación de R dentro de ese volumen es insignificante, entonces se puede tomar como constante y sale. La velocidad se toma constante porque todas las cargas dentro del volumen tienen la misma velocidad, es constante y sale. Lo que no es constante es esta densidad, ¿verdad? Y el d de tau. Entonces, esto se integra y la integral de esto es la carga total. Acuérdense que la integral de la densidad por el diferencial de volumen es la carga. Esta Q' que ven acá es el resultado de esta integral. Esta Q' representa toda la carga que existe en este pequeño volumen. Entonces, como ese volumen es muy chiquito, vamos a ver, esa Q' es la carga total, ¿verdad? Pero si tomamos a Q' como una carga puntual, o sea, individualmente una sola carga, esta expresión corresponde al campo magnético de una carga puntual individual, moviéndose con una velocidad v. Entonces, este análisis que hemos hecho es una aproximación bastante buena. O sea que esta es la inducción de una carga que se mueve con velocidad v. ¿Qué pasa si la inducción es cero? Aquí es donde uno tiene que analizar, ¿verdad?, estas cosas. Cuando una carga no se mueve, su campo magnético es cero. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? O sea que una carga ya sea que esté en reposo o en movimiento, siempre va a tener un campo eléctrico, pero campo magnético solo va a tener si se está moviendo. Bien, entonces, si comparamos nosotros esta expresión con esto, podemos sacar una conclusión. Fíjense bien, aquí tengo el diferencial de corriente lineal I por D de S, corriente filamental. Y aquí tengo Q por B. Las dos expresiones son idénticas excepto por este término, ¿verdad? Q por B y I D de S. Lo demás es igual. Entonces, ¿qué significa? Que para que estas dos expresiones sean iguales, I de S tiene que ser igual a Q por B. Una carga puntual en movimiento es equivalente a un elemento de corriente. Esta es la conclusión acá. Fíjense bien, pónganle mucho cuidado a este enunciado. Una carga puntual moviéndose es equivalente a un elemento de corriente. Esto es muy importante cuando estudiamos el magnetismo en la materia. Por ejemplo, ¿qué es lo que da origen a un imán? El magnetismo
El magnetismo se debe al movimiento de los electrones en los núcleos, ¿verdad? De los átomos. Un electrón es una sola partícula. Un electrón girando en torno a un núcleo es una carga puntual, ¿verdad? Pero como una carga puntual moviéndose es como un elemento de corriente, entonces los electrones girando en torno a un núcleo son como corrientes. Y esas corrientes son las que producen a gran escala, ¿verdad? Todos los electrones, ¿verdad? Dentro de un pedazo de materia, moviéndose, generan lo que es el magnetismo, ¿verdad? Por esta equivalencia que tenemos acá. Es como que fuese un pequeño elemento de corriente. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo se observaría el campo magnético de una sola carga? Si nosotros pudiésemos observarlo con nuestros ojos, el campo magnético lo que observaríamos sería como una botella. El campo magnético de una carga moviéndose tendría un aspecto como de una botella, ¿verdad? En los extremos sería bastante angosto y en el centro sería bastante ancho, ¿verdad? El campo, justo donde se encuentra la carga. Esto siempre obedece la mano derecha. Si la carga se mueve en esta dirección, el pulgar apunta en esa dirección y los 4 dedos van siguiendo las líneas de campo magnético. Entonces el campo magnético iría en este sentido por la mano derecha. Y también tiene que ver el signo de la carga, ¿verdad? Si la carga fuese negativa, eso me cambiaría todo. Fíjense bien. Si esta carga cambia su signo, también cambiaría la dirección de B. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Justo, fíjense bien, justo en la línea en la que se mueve la carga, el campo es cero. Es como que fuese el eje Z, ¿verdad? O sea, imagínense que este es el eje, la carga se mueve en el eje Z, entonces en cualquier punto del eje Z en el que se mueve la carga, el campo es cero. Eso lo van a entender mejor si ustedes realizan la integral, los cálculos. ¿De acuerdo? O sea, el R de posición del punto de campo y del punto de la fuente, en ese caso, harían de que este R se haga cero. Bueno, eso lo van a entender cuando hagan los ejercicios, ¿verdad? Bien. No sé si tienen preguntas ahora. Me gustaría continuar el día de mañana porque ahorita no sé si tienen alguna consulta. No, ninguna, ingeniero. ¿Está todo claro? Sí, todo bien. A estos sistemas que resolvimos. Sí, ingeniero. No sé si... Sí, todo bien. Bueno, si no hay dudas, entonces nos quedamos por acá.